Después de 13 años de matrimonio, descubrí que algo esencial en mi vida no existía. No fue una discusión, ni una infidelidad, ni una confesión tardía. Fue un documento. Cuando fui al registro civil a pedir una segunda vía de mi certificado de matrimonio, la funcionaria me miró con una mezcla de pena y desconcierto y me dijo las palabras que partieron mi vida en dos. Señora, este matrimonio no existe. Usted nunca se casó. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, necesito que sepas quién era yo antes de que todo se derrumbara. Antes de seguir con la historia, te pido algo muy simple. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Así sé desde dónde me acompañas en esta historia. Y si quieres escuchar más relatos como este, deja tu like y suscríbete al canal. Continuando con el relato, nadie hubiera sospechado que esa historia era mi vida. Me llamo Camila, tengo 40 años, y durante 13 de ellos creí ser la esposa de Esteban Morales. 13 años que vistos desde afuera parecían una vida tranquila, incluso envidiable. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero bien ubicado, en una ciudad cerca de la frontera entre dos provincias. El edificio tenía 3 pisos, paredes color crema que se descascaraban en las esquinas y un ascensor que hacía un ruido metálico cada vez que subía, como si protestara por el esfuerzo. Nuestro apartamento estaba en el segundo piso, 2 habitaciones, un baño con azulejos verdes que yo odiaba pero nunca cambié, una cocina donde cabían exactamente 2 personas si ninguna abría los brazos, y un salón con un sofá marrón que Esteban había elegido sin preguntarme. Yo había aprendido a llamar hogar a ese lugar, aunque nunca terminó de sentirse completamente mío. Esteban trabajaba como representante comercial para una empresa de suministros industriales, un puesto que lo obligaba a viajar constantemente. Pasaba fuera de casa 3 o 4 días por semana, a veces más. Cuando volvía, traía olor a carretera en la ropa, a gasolina y a aire acondicionado de hotel. Siempre llegaba con algún detalle, un perfume, una blusa, flores que compraba en la estación de servicio, pero que yo fingía creer que había elegido con cuidado. Me llamaba todas las noches cuando estaba fuera. Me decía que me extrañaba, y yo, tonta de mí, le creía cada palabra como si fueran verdades grabadas en piedra. Y yo era una mujer de carácter reservado que había dejado su trabajo como auxiliar administrativa para dedicarse al hogar después de casarse. Esa fue idea de Esteban. No tiene sentido que trabajes, me dijo un mes después de la boda, acariciándome el pelo con esa ternura que entonces me parecía genuina. Yo gano suficiente para los dos. Quiero que estés tranquila, que cuides nuestra casa, que estés aquí cuando yo llegue. En ese momento sonó romántico. 13 años después entendí que era una jaula. Nuestra vida parecía lo que muchos desearían. No había gritos ni escándalos. No había platos rotos ni portazos. Esteban nunca me levantó la mano ni me insultó con palabras gruesas. Era educado, correcto, siempre con la sonrisa justa y el tono adecuado. Pero había algo debajo de esa corrección que tardé años en identificar. Un vacío. Como si todo lo que hacía estuviera medido, calculado, diseñado para parecer amor sin serlo realmente. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad había algo que me inquietaba desde hacía tiempo. Una espina que nunca logré arrancarme del pecho. En 13 años de matrimonio, Esteban jamás me había permitido conocer a su familia. Decía que sus padres habían muerto cuando él era joven, que no tenía hermanos, que era huérfano del mundo. Al principio me pareció triste. Lo abracé mientras me lo contaba, sintiendo que protegía a un hombre herido. Después me pareció conveniente, porque yo tampoco tenía mucha familia que presentar. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 27 años y era hija única.
Éramos dos soledades que se habían encontrado, o eso creía yo. Pero con el tiempo empecé a sentir que algo no encajaba. Cada vez que intentaba profundizar en su pasado, él cambiaba de tema con una habilidad que entonces confundí con dolor. No me gusta hablar de eso, Camila. Ya sabes todo lo que importa. Y yo respetaba su silencio, porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿no? Respetar, callar, no preguntar demasiado. Tampoco teníamos hijos. Esa era otra herida que sangraba en silencio. Esteban decía que aún no era el momento, que primero había que ahorrar, que la empresa estaba en reestructuración, que el año siguiente sería mejor. Los primeros años le creí, los siguientes empecé a sospechar, y los últimos ya había dejado de preguntar, porque cada vez que tocaba el tema, él se tensaba, cambiaba de humor, y la casa se llenaba de un silencio frío que podía durar días. Los años pasaron uno tras otro, y el momento nunca llegó, y yo fui envejeciendo en una casa vacía, esperando un futuro que él nunca tuvo intención de darme. A veces me quedaba mirando el cuarto que habríamos convertido en habitación infantil. Ese cuarto que usábamos como bodega, lleno de cajas y maletas viejas. Y sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Todo comenzó a derrumbarse una mañana de marzo, cuando decidí hacer algo que debería haber sido simple. Una vecina me había hablado de un seguro médico colectivo que ofrecían a través de la Asociación de Vecinos del edificio. Era económico y cubría bastante. Solo tienes que llevar los documentos de tu esposo para incluirlo como beneficiario, me explicó mientras tomábamos café en su cocina. Esa misma tarde busqué el certificado de matrimonio. Lo guardaba desde el día de nuestra boda en una carpeta de plástico transparente dentro de un cajón del armario del dormitorio. La carpeta también contenía algunas fotos de aquel día, el programa de la ceremonia y una flor seca que había sido parte de mi ramo. Lo saqué todo con cuidado, como quien toca reliquias de un tiempo sagrado, y me quedé un momento mirando la foto donde Esteban y yo firmábamos el acta. Él sonreía. Yo sonreía. Parecíamos felices. Parecíamos reales. Salí temprano hacia la oficina donde debía presentar los papeles. Era un edificio gris de 3 plantas, con ventanas pequeñas y un letrero descolorido que decía «Servicios administrativos» en letras que alguna vez fueron azules. Olía a humedad y a papel viejo. Ese olor particular de los lugares donde la burocracia se acumula como polvo. Había una fila corta, 3 personas delante de mí. Esperé mi turno, mirando el certificado entre mis manos, pasando el pulgar por el borde del papel, ese papel que representaba 13 años de mi vida. Cuando llegué al mostrador, la funcionaria me recibió con una sonrisa de rutina. Esa sonrisa automática que ponen las personas que atienden al público 8 horas al día. Le expliqué el trámite. Ella asintió sin mucho interés, tomó el documento y comenzó a revisarlo. Entonces su expresión cambió, frunció el ceño, acercó el papel a sus ojos, lo giró hacia la luz del fluorescente como quien busca algo que debería estar ahí pero no encuentra. Se quitó los lentes, los limpió con el borde de su blusa, se los volvió a poner. Miró de nuevo. Llamó a una compañera, una mujer más joven, con el pelo recogido en una coleta tirante, se acercó con curiosidad. Las dos se inclinaron sobre mi certificado con un tipo de atención que me puso nerviosa. Murmuraron algo entre ellas, señalando puntos específicos del documento. Una apuntó al borde inferior. La otra negó con la cabeza lentamente, como quien confirma una sospecha. Sentí que el aire del lugar se espesaba, que las paredes se acercaban un poco, que algo estaba a punto de romperse. La funcionaria me miró con cautela, eligiendo las palabras. «Señora, ¿de dónde obtuvo este documento?» «Me lo dieron el día de mi boda», respondí, intentando sonreír para disimular el temblor en la voz. «Hace 13 años».
Nunca tuve ningún problema con él. Ella asintió despacio, como quien no quiere alarmar a un paciente antes de darle un diagnóstico difícil. El problema es que este papel no tiene los elementos de seguridad que debería tener. Hizo una pausa, señalando con el dedo. No hay marca de agua. No hay sello holográfico. No hay número de registro válido en el formato correcto. Y el papel, otra pausa más larga. El papel parece demasiado común, demasiado delgado. Los certificados oficiales tienen un gramaje específico. No entiendo, dije, y mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Yo me casé delante de un juez. Hubo testigos. Mi esposo firmó, yo firmé, nos dieron la bendición. Hubo flores y música y todo fue... Me detuve, buscando la palabra real. La supervisora, una mujer mayor que se había acercado atraída por el murmullo, intervino con voz serena pero firme. Señora, lo que le estamos diciendo es que esto parece una imitación, una copia mal hecha del modelo oficial. Puede que haya una explicación simple, un error de impresión, un formato antiguo que desconocemos, pero le recomendamos que vaya al registro civil donde se inscribió el matrimonio y solicite una segunda vía oficial. La palabra imitación me golpeó el pecho como una piedra lanzada desde muy cerca. Imitación, repetí, casi riendo por lo absurdo de la situación. ¿Quién imitaría un certificado de matrimonio? ¿Para qué? Ninguna de las dos respondió. Solo intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. La funcionaria me devolvió el papel con delicadeza, como si temiera que fuera a romperme junto con él. Vaya al registro civil, señora. Si todo está en orden, ellos le darán el documento oficial con todos los sellos correspondientes y esto quedará en una anécdota. Seguramente hay una explicación. Guardé el certificado en mi bolso con movimientos lentos, mecánicos. Mis manos no temblaban todavía, pero algo dentro de mí había empezado a agrietarse. Salí del edificio y el sol de marzo me golpeó la cara como un insulto. El mundo seguía funcionando con normalidad. La gente caminaba por la acera, los coches pasaban. Un vendedor ambulante ofrecía churros en la esquina. Todo igual que antes, excepto que yo ya no era la misma mujer que había entrado a ese edificio media hora atrás. Caminé hacia mi coche sintiendo que el certificado dentro del bolso había cambiado de peso. Ya no era una reliquia, era una pregunta. Una duda que crecía en mi estómago como una enredadera venenosa. Intenté convencerme de que era un error burocrático, un modelo antiguo, una exageración de funcionarias aburridas que querían sentirse importantes. Pero mientras introducía la llave en el contacto, una voz fría en el fondo de mi cabeza susurró. ¿Y si no es un error? Conduje directamente al registro civil sin pasar por casa. Necesitaba saber, necesitaba que alguien me mostrara una pantalla con mi nombre, el nombre de Esteban, una fecha, un número de registro. Necesitaba que el sistema confirmara que los últimos 13 años de mi vida habían sido reales. El edificio del registro civil era más antiguo que el anterior, con paredes amarillentas que alguna vez fueron blancas y ventiladores de techo que giraban con pereza, moviendo el aire caliente sin refrescarlo. Olía a café viejo y a tinta de impresora. Había más gente aquí, familias tramitando partidas de nacimiento, parejas jóvenes con cara de enamorados pidiendo citas para casarse, ancianos renovando documentos. Vida normal. Trámites normales. Pedí turno en la máquina y me senté a esperar. El número 64. Delante de mí había 11 personas. Miré el reloj, miré mis manos, miré el bolso donde el certificado esperaba como una bomba a punto de estallar. Pasó casi una hora sudando más de lo que el calor justificaba, sintiendo cómo cada minuto estiraba mis nervios un poco más. Número 64.
Llamó una voz metálica por el altavoz. Me levanté con las piernas débiles y caminé hacia el mostrador. La funcionaria que me atendió era una mujer mayor de unos 60 años, con gafas de montura gruesa y el pelo canoso recogido en un moño apretado. Tenía cara de haber visto de todo en esa ventanilla, de haber escuchado todas las historias posibles. Le expliqué la situación con la mayor calma que pude fingir, le mostré el certificado, le conté lo que me habían dicho en la otra oficina. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, extendió la mano para tomar el documento. Lo examinó durante unos segundos. No dijo nada. Su expresión no cambió, pero algo en la forma en que frunció los labios me dijo que también ella veía lo que las otras habían visto. «Necesito el número de registro», dijo finalmente, señalando una cifra impresa en la esquina superior derecha. «Con esto puedo buscarlo en el sistema». Se lo di. Ella lo tecleó en su ordenador con dedos lentos pero seguros. Esperó. La pantalla parpadeó. Ella frunció el ceño. Tecleó de nuevo, más despacio esta vez, verificando cada dígito. Esperó. Nada. Descolgó el teléfono interno. Habló en voz baja con alguien. Colgó. Volvió a teclear. ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta. «No encuentro ese número», dijo sin mirarme, concentrada en la pantalla. «Ese registro no existe en nuestro sistema. Debe ser un error», insistí, aferrándome a las palabras como a una cuerda sobre un precipicio. «Tal vez el sistema es viejo. Tal vez se cargó mal». Durante unos segundos me aferré a la idea de que todo era una confusión administrativa. Tal vez Esteban se había casado en otra jurisdicción. Tal vez el sistema no estaba actualizado. Tal vez había un trámite pendiente, un error humano, una omisión absurda que podía corregirse con un sello más, una firma más. Necesitaba creer eso para no desmoronarme allí mismo. Ella me miró por encima de las gafas con una expresión que me heló la sangre. No era desprecio, era algo peor. Compasión. «Señora, este sistema tiene todos los matrimonios registrados en esta jurisdicción desde 1970. Cada acta, cada certificado, cada unión legal que se haya celebrado en los últimos 50 años está aquí. Si usted se casó en esta demarcación, tiene que aparecer». «Pues no sé qué decirle», respondí, y mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona. «Yo me casé. Lo recuerdo perfectamente. Estuve ahí, firmé los papeles, vi cómo el juez firmaba, vi cómo mi esposo firmaba». La funcionaria suspiró, un suspiro largo que hablaba de años de experiencia con situaciones difíciles. «Vamos a probar de otra forma», dijo con paciencia. «Deme los nombres completos de los contrayentes. Buscaremos por nombre en lugar de por número». Le di mi nombre completo. Camila Herrera Vega. Ella lo tecleó letra por letra, presionó Enter, esperó. La pantalla permaneció vacía, ningún resultado, como si yo nunca hubiera existido en ese registro, como si nunca hubiera firmado nada, como si mi vida de casada fuera un sueño del que acababa de despertar. «Ahora el nombre de su esposo», pidió la funcionaria, aunque algo en su tono sugería que ya intuía lo que iba a pasar. «Esteban Morales Pacheco». Lo dije despacio, pronunciando cada sílaba con cuidado, como si la forma de decirlo pudiera cambiar lo que apareciera en la pantalla. La funcionaria tecleó, y esta vez la pantalla se llenó de resultados. Ella abrió los ojos un poco más de lo normal. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Leyó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «El señor Esteban Morales Pacheco sí aparece en nuestro sistema», dijo finalmente, y algo en su tono me advirtió que lo que venía no era bueno. «Pero no en un matrimonio con usted». «¿Cómo que no conmigo?», pregunté, y mi voz se quebró como cristal fino. Ella giró la pantalla levemente para que yo pudiera ver.
Los datos estaban ahí, en texto negro sobre fondo blanco, irrefutables como una sentencia. Aquí hay un certificado de nacimiento a nombre de Esteban Morales Pacheco, expedido hace 45 años en esta misma provincia. También hay una anotación marginal de reconocimiento de filiación actualizada hace 20 años. Y ahí hizo una pausa que duró una eternidad, un certificado de matrimonio. Mi corazón se detuvo. El aire dejó de entrar a mis pulmones. «Ese es mi matrimonio», dije, y mi voz sonó como una súplica. «No, señora». La funcionaria habló despacio, con la suavidad de quien sabe que cada palabra es un golpe. «Este matrimonio está registrado hace 15 años». 15 años, señora, no 13. La esposa es una mujer llamada Patricia Sandoval Núñez. Tienen 2 hijos inscritos, un varón de 14 años y una niña de 11. El domicilio conyugal registrado está en San Miguel de Piedras, a unos 200 kilómetros de aquí, en la provincia vecina. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa pantalla. Los nombres, las fechas, los hijos. Todo estaba ahí, oficial, sellado, irrefutable. Y yo no aparecía en ninguna parte. Yo era invisible. Yo no existía. «Tiene que ser otra persona», murmuré, aunque ya no me lo creía. «Un homónimo, una coincidencia». La funcionaria sacudió la cabeza con genuina pena. «Es el mismo número de identificación, señora, el mismo nombre completo, la misma fecha de nacimiento, la misma filiación paterna y materna. No hay error posible». Hizo una pausa antes de clavar el último clavo. «Este hombre está casado legalmente desde hace 15 años con otra mujer, y usted no aparece en ningún registro civil de este país como su esposa». Salí del registro civil sin recordar cómo llegué al coche. Las piernas me llevaron por inercia, como si mi cuerpo funcionara en automático mientras mi mente se ahogaba. Me senté detrás del volante y me quedé mirando el vacío durante un tiempo que no puedo calcular. Minutos, horas, no lo sé. El certificado seguía en mi bolso, pero ya no era el mismo objeto, ya no era un documento, era una mentira impresa, una broma cruel, el recibo de una estafa que había durado 13 años de mi vida. Pensé en nuestra boda. Aquel día de junio que yo guardaba como el más feliz de mi existencia. Esteban había organizado todo. Dijo que conocía a un juez que era amigo de un primo lejano que nos haría un favor. Dijo que no hacía falta una ceremonia grande, que lo importante era nuestro amor, que las bodas ostentosas eran para gente insegura. Yo le creí porque quería creerle, porque una boda íntima sonaba romántica, porque estaba enamorada de un hombre que ahora lo entendía, nunca existió. Recordé la sala donde nos casamos, un lugar pequeño, con sillas de plástico y un escritorio de madera vieja. El supuesto juez era un hombre calvo, con traje gris, que leyó unos votos de un papel arrugado. Había 2 testigos que Esteban presentó como compañeros de trabajo. Yo no conocía a ninguno, no los volví a ver jamás. Firmamos unos papeles, el juez nos dio la bendición, Esteban me besó, hubo fotos, hubo brindis con champán barato en una cafetería cercana. Yo lloré de felicidad, pero no hubo matrimonio, nunca lo hubo. Aquel juez no era juez, aquella sala no era oficial. Aquellos testigos probablemente eran actores pagados o cómplices, y aquel certificado que yo había guardado como un tesoro durante 13 años no valía nada. Era papel impreso, mentira con tinta. Esteban había montado un teatro completo, una farsa con escenografía y reparto, solo para atraparme en una ilusión, para tenerme disponible, obediente, esperándolo en casa mientras él vivía su vida real a 200 kilómetros de distancia, con su esposa real, con sus hijos reales. Yo era la otra, peor aún, yo era la que ni siquiera sabía que era la otra.
El sol empezó a caer mientras yo seguía inmóvil en el coche. Las sombras se alargaron sobre el asfalto. El calor dentro del vehículo se volvió sofocante, pero no abrí las ventanas. Necesitaba ese encierro. Necesitaba ese calor que me sofocaba, porque al menos me hacía sentir algo distinto al vacío que me devoraba por dentro. Entonces, poco a poco, el shock empezó a convertirse en algo diferente. Algo más frío, más afilado, más peligroso. Rabia. Pero no era una rabia explosiva, de esas que te hacen gritar y romper cosas. Era una rabia silenciosa, calculadora, paciente. El tipo de rabia que no busca desahogo inmediato, sino justicia. Encendí el motor. Me sequé las lágrimas que no sabía que habían caído. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor y vi a una mujer que ya no conocía. Una mujer que acababa de morir y renacer en el asiento de un coche estacionado frente a un registro civil. Esa noche, cuando Esteban llegó de uno de sus viajes, lo miré como si lo viera por primera vez. Y en cierto modo, así era. Porque el hombre que entró por la puerta silbando, con su maleta en una mano y una rosa en la otra, ya no era mi esposo. Era un desconocido, un impostor, un enemigo. «Hola, mi amor», dijo con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de un monstruo. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», mentí recibiendo la rosa. «Nada especial». Y mientras él se duchaba tarareando una canción, yo me quedé en la cocina, apretando el tallo de la flor hasta que las espinas me hicieron sangrar. Esa noche, mientras yo fingía normalidad, Esteban me abrazó por la espalda en la cocina. «Te noto rara», dijo con una suavidad que por un segundo casi me hizo dudar de mí misma. «Si hice algo que te molestó, perdóname. A veces siento que te exijo demasiado. Todo lo hago por nosotros». Asentí sin mirarlo. Era la primera vez que lo veía ensayar el papel de hombre vulnerable y entendí que incluso su fragilidad estaba calculada. Aprendí algo que cambiaría todo. El dolor más grande no es el que te hace gritar, es el que te enseña a callar. Esteban no lo sabía, pero acababa de despertarme. Y las mujeres despiertas son las más peligrosas. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación digno de un premio. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, le daba un beso a Esteban cuando se iba y esperaba a que el sonido del ascensor confirmara que estaba solo para dejar de sonreír. La sonrisa me dolía. Me pesaba en la cara como una máscara de plomo, pero no podía confrontarlo todavía. No sin saber exactamente qué estaba enfrentando, no sin pruebas, no sin un plan. Empecé a observarlo con ojos nuevos, cada gesto, cada palabra, cada llamada telefónica. El hombre que antes me parecía predecible, ahora revelaba grietas en su actuación que yo nunca había notado, como la forma en que siempre dejaba el celular boca abajo sobre la mesa, como el modo en que salía al balcón para contestar ciertas llamadas, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo, como la manera en que revisaba su billetera cada noche antes de dormir, asegurándose de que ciertos papeles siguieran en su lugar. Una semana después de mi visita al registro civil, decidí hacer una prueba, una pequeña trampa para medir su reacción. Estábamos cenando. Pollo con verduras, su plato favorito. Yo removía mi comida sin apetito mientras él hablaba de un cliente difícil. Entonces, como quien no quiere la cosa, dejé caer el nombre del pueblo donde vivía su otra familia. Una compañera del edificio me habló de San Miguel de Piedras, dije sin mirarlo, concentrada en cortar un trozo de zanahoria. Dice que es un pueblo precioso, con una iglesia colonial muy famosa. ¿Lo conoces? El tenedor de Esteban se detuvo a medio camino de su boca. Fue apenas un segundo, una pausa tan breve que cualquiera la habría pasado por alto. Pero yo estaba observando y vi cómo sus ojos se endurecieron antes de recuperar la compostura.
San Miguel de Piedras, repitió, fingiendo hacer memoria. No me suena. ¿Dónde queda? Por la sierra, creo, cerca de la frontera provincial. Hay muchos pueblos por esa zona, dijo, y se llevó el tenedor a la boca con naturalidad forzada. Todos se llaman San Algo, San Pedro, San Pablo, San Miguel, nunca sé cuál es cuál. Mentira, podía olerla. Podía sentir cómo flotaba en el aire entre nosotros como humo de cigarrillo. Mi compañera dice que tiene unos paisajes increíbles, continué presionando. A lo mejor podríamos ir algún fin de semana. Nunca hacemos escapadas. Esteban tosió, se llevó la servilleta a la boca. Cuando la bajó, su expresión había cambiado sutilmente. Ya no era la máscara del esposo amoroso, era otra cosa, algo más frío. No creo que me interese, dijo con un tono que cortaba la conversación. Además, tengo mucho trabajo últimamente, mejor hablamos de eso otro día. Y sin darme tiempo a responder, preguntó, ¿viste lo que pasó con el precio de la gasolina? Es un escándalo. Esa noche, después de que él se durmió, me quedé despierta mirando el techo. La forma en que había esquivado mi comentario, la forma en que había cambiado de tema, la forma en que sus ojos se habían endurecido por una fracción de segundo, no dejaba lugar a dudas. Él sabía exactamente dónde quedaba San Miguel de Piedras. Conocía cada calle, cada esquina. Probablemente conocía el olor del pan de la panadería de la plaza y el nombre del perro de los vecinos, porque allí estaba su vida real, y yo era solo el error que visitaba cuando le convenía. A partir de ese día, Esteban cambió, no de forma dramática, sino sutil, como quien ajusta una maquinaria que empieza a fallar. Empezó a hacer preguntas que antes no hacía. ¿Con quién hablaste hoy? ¿A dónde fuiste esta tarde? ¿Por qué tardaste tanto en el supermercado? Las preguntas venían envueltas en tono casual, pero yo sentía el filo debajo. Empezó a revisar mi celular cuando creía que yo no me daba cuenta. Lo tomaba de la mesa mientras yo estaba en la cocina, echaba un vistazo rápido a los mensajes, a las llamadas recientes, al historial de navegación. Después lo dejaba exactamente en el mismo lugar, convencido de que yo no había notado nada. Una noche me dijo que iba a cambiar la contraseña del Wi-Fi. Por seguridad, explicó con una sonrisa técnica. He leído que hay hackers que pueden entrar a las redes domésticas. Mejor prevenir. Él mismo configuró todo. Cuando le pregunté cuál era la nueva clave, me la dio sin problema, pero algo en la forma en que me miró mientras yo la anotaba me dijo que ahora podía ver todo lo que yo hacía en Internet. Un sábado apareció en el supermercado donde yo estaba haciendo las compras de la semana. Pasaba por aquí y pensé en acompañarte, dijo, apareciendo de la nada en el pasillo de los lácteos. Pero el supermercado quedaba en la dirección contraria a su trabajo. No había razón para que pasara por ahí. Me había seguido. Empecé a navegar con cuidado. Borraba el historial cada vez que buscaba información. Usaba el teléfono de doña Amelia, la vecina del tercero, para hacer las búsquedas que no quería que él viera. Aprendí a vivir en modo invisible dentro de mi propia casa, a respirar de forma corta, a moverme como si pisara cristales rotos. Pero lo peor vino una noche de viernes. Estábamos cenando en silencio. Yo no tenía ganas de hablar y él parecía pensativo, distante. De pronto, como si se le acabara de ocurrir, empezó a filosofar. «Es curioso cómo funciona el mundo», dijo, cortando su bistec con movimientos precisos. «Hay tanta gente sola por ahí, mujeres sobre todo, mujeres sin familia, sin hijos, sin nadie que las busque si un día desaparecen». Me quedé helada con el tenedor a medio camino de la boca. «Es triste, ¿no?», continuó sin mirarme. «Vivir así, sin raíces, sin conexiones, como fantasmas que nadie ve». Sentí que cada palabra era una aguja que se clavaba en lugares específicos. Yo no tenía padres, no tenía hermanos, no tenía hijos, no tenía trabajo.
Mis únicas amigas eran vecinas con las que intercambiaba saludos en el ascensor. Si yo desaparecía, ¿quién preguntaría? ¿Quién me buscaría? Esteban levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Sonrió con dulzura, esa sonrisa que yo antes confundía con amor. Por eso hay que cuidarse, ¿no crees, mi amor? Por eso es tan importante tener a alguien que te proteja. No era una reflexión filosófica, era una amenaza, una advertencia envuelta en terciopelo. Me estaba recordando que yo estaba sola, que dependía de él, que si decidía hacerme daño nadie vendría a rescatarme. Esa noche no dormí. Me quedé acostada a su lado, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo a centímetros del mío, y pensando que el hombre con el que compartía cama era capaz de cualquier cosa. Pero el miedo, en lugar de paralizarme, me afiló. Entendí que no podía seguir siendo la víctima pasiva que él esperaba. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados, necesitaba un plan que no le diera tiempo de reaccionar. Las semanas siguientes me convertí en detective de mi propia vida. Empecé a anotar todo. Cada vez que Esteban salía de viaje, registraba las fechas, los supuestos destinos, las horas de salida y llegada. Creé un documento encriptado en una cuenta de correo que él no conocía, y ahí fui volcando cada contradicción, cada mentira que se tropezaba con otra mentira anterior. Al principio pensé que mis sospechas eran exageradas. Busqué uno de los eventos que él mencionaba, y durante unos minutos creí que me había equivocado de fecha. Sentí alivio, pero al seguir buscando, descubrí que no era un error aislado, era un patrón. Él decía que iba a una feria en Valencia, pero la feria había sido el mes anterior. Decía que tenía reuniones en Madrid, pero los días que mencionaba eran festivos nacionales. Encontré recibos en los bolsillos de sus pantalones antes de lavarlos. Gasolina en estaciones de servicio que estaban en la ruta hacia San Miguel de Piedras. Comidas en restaurantes de pueblos que él juraba no conocer. Peajes de autopistas que no llevaban a ninguno de sus supuestos destinos de trabajo. Y entonces, un día, encontré algo que cambió todo. Esteban había llegado tarde la noche anterior diciendo que el tráfico estaba imposible. Dejó la maleta en el pasillo y se fue directo a la ducha. Yo, con el pretexto de guardar su ropa sucia, revisé los bolsillos de su pantalón. En el bolsillo trasero derecho, doblado en 4, había un papel que me heló la sangre. Era un dibujo. Un dibujo infantil hecho con crayones de colores. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Un hombre alto, una mujer de pelo largo y un niño pequeño entre ambos. Arriba del hombre, con letra torcida de niño que apenas aprende a escribir, decía una palabra: papá. Me quedé mirando ese dibujo durante un tiempo que no puedo calcular. Las líneas temblorosas, los colores brillantes, la inocencia de esos trazos que representaban una familia, su familia, la real. No era tío Esteban, no era señor Esteban, era papá. Guardé el dibujo en mi escondite secreto, entre las páginas de un libro viejo que Esteban nunca tocaría. Ese papel era una prueba, y también era un recordatorio de por qué tenía que seguir adelante. Había niños involucrados, niños que no tenían la culpa de nada, niños que vivían en una mentira tan grande como la mía. Esa noche busqué a Patricia en las redes sociales. El perfil que encontré en el registro civil me había dado su nombre completo, y no fue difícil localizarla. Su perfil estaba privado, pero la foto de portada mostraba exactamente lo que el dibujo infantil representaba: una familia feliz frente a una casa con jardín. Creé una cuenta falsa. Usé el nombre de una tienda de decoración ficticia, subí fotos genéricas de muebles y cortinas, seguí a negocios locales de San Miguel de Piedras para parecer legítima. Después de una semana cultivando esa identidad falsa,
Envié una solicitud de amistad a Patricia con un mensaje comercial inocente. La aceptó 3 días después. Lo que vi al entrar a su perfil me destruyó y me iluminó al mismo tiempo. Cientos de fotos. Esteban en cumpleaños infantiles, con gorrito de fiesta y pastel de chocolate. Esteban en la playa, cargando a un niño sobre los hombros mientras una niña le salpicaba agua. Esteban en Navidad, abriendo regalos junto al árbol, rodeado de papel de regalo y sonrisas. Esteban abrazando a Patricia en lo que parecía su aniversario, con velas y flores y una mirada de amor que yo creía reservada para mí. Las leyendas de las fotos no dejaban lugar a dudas. Mi esposo, mi compañero de vida, 15 años juntos y los que nos faltan. El mejor papá del mundo, nuestra familia, nuestro todo. Cada foto era una puñalada, cada leyenda era sal en la herida. Pero no aparté la vista. Necesitaba ver. Necesitaba entender la dimensión completa de la mentira. Y mientras más miraba, más entendía algo crucial. Patricia no era mi enemiga. Patricia era otra víctima. Ella también vivía engañada. Solo que su engaño tenía un certificado oficial y 2 hijos que lo hacían parecer más real. Los dos éramos piezas del mismo juego, peones en el tablero de un hombre que nos movía a su antojo. A través de conversaciones casuales, desde mi cuenta falsa, fui conociendo retazos de la vida de Patricia. Hablaba de su marido con admiración y dependencia. Esteban maneja todo lo de la empresa. Yo no entiendo de esas cosas. Mi esposo prefiere que me quede en casa con los niños. Él dice que es mejor así, que el mundo está muy peligroso. Las mismas frases, las mismas jaulas, el mismo carcelero. Un día encontré una publicación antigua donde alguien le preguntaba por qué nunca publicaba fotos ciertos días de la semana. Patricia había respondido con un emoji sonriente. Esos días son de trabajo duro para mi marido. Mejor no molestar con tonterías. Los días de trabajo duro. Los días que Esteban pasaba conmigo. Patricia creía que su esposo estaba trabajando. Yo creía que mi esposo estaba trabajando. Y las dos financiábamos su doble vida con nuestra ignorancia. Pero la prueba definitiva, la que me dio las armas para destruirlo, la encontré por accidente. Esteban había salido temprano un sábado, diciendo que tenía que resolver un problema urgente de la empresa. Yo estaba ordenando el armario cuando encontré, en el fondo de un cajón que él usaba para guardar papeles viejos, una memoria USB negra, sin etiqueta. La conecté al ordenador con el corazón en la garganta. Lo que encontré dentro era un archivo de horrores. Carpetas organizadas por año. Dentro de cada una, documentos escaneados, declaraciones de impuestos, donde Esteban aparecía con domicilio en San Miguel de Piedras, contratos de alquiler a nombre suyo en aquella ciudad, facturas de una casa que yo no conocía, recibos de colegios privados para 2 niños cuyos nombres coincidían con los hijos registrados en el registro civil. Pero eso no era lo peor. Había otra carpeta, etiquetada simplemente como empresa. Dentro encontré balances financieros, facturas emitidas, declaraciones trimestrales. Esteban aparecía como administrador único de una sociedad limitada, con un nombre anodino que yo jamás había escuchado. Los números no cuadraban. Había facturas emitidas a empresas que cuando las busqué no existían. Había pagos recibidos de fuentes que no aparecían en ningún registro público. Había un patrón claro de facturación falsa, dinero que entraba por servicios que nunca se prestaron, gastos inflados, declaraciones que no coincidían con la realidad. Era fraude fiscal, a gran escala, durante años. Y entonces entendí por qué Esteban no podía divorciarse de Patricia, por qué necesitaba mantener esa familia oficial intacta,
Todo el entramado legal de su fraude estaba construido sobre la estructura de aquel matrimonio legítimo. La empresa estaba a nombre de los dos. La casa estaba a nombre de los dos. Las cuentas, los activos, todo fluía a través de esa unión legal. Yo no era solo la otra mujer, yo era el cabo suelto, la pieza que no encajaba en el puzzle, la que había que mantener en la sombra para que nadie hiciera preguntas incómodas. Copié todo, cada archivo, cada documento, cada foto. Lo guardé en 3 lugares diferentes: una nube con cuenta nueva, un correo electrónico secreto y otra memoria USB que escondí en casa de doña Amelia con la excusa de que eran fotos familiares que no quería perder. Si algo me pasaba, si Esteban cumplía sus amenazas veladas, esas pruebas saldrían a la luz. Pero no quería ser una víctima póstuma. Quería ser la ejecutora de su caída, y para eso necesitaba encontrar el momento perfecto. La oportunidad llegó 3 semanas después, cuando Esteban anunció que tenía que viajar por trabajo. Estaría fuera 10 días, dijo. Un proyecto importante en otra región, muy lejos, sin posibilidad de volver antes. Mentira, por supuesto. Yo ya había aprendido a leer sus mentiras como si fueran subtítulos en una película mala. Revisé el perfil de Patricia. Encontré lo que buscaba: una publicación anunciando el cumpleaños de su hijo mayor. El domingo de esa misma semana. Habría fiesta familiar, globos, pastel, el padre ejemplar soplando velas junto a sus hijos. Esteban no iba a ningún proyecto. Iba a celebrar el cumpleaños de su hijo real, con su familia real. Y yo iba a estar ahí para verlo caer. El jueves anterior al cumpleaños, fui a la comisaría del distrito financiero. Había solicitado una cita con un agente especializado en delitos económicos, usando los documentos de la USB como anzuelo. El agente que me recibió tenía unos 50 años, ojos cansados de funcionario veterano y expresión de quien ha visto demasiadas estafas para sorprenderse por una más. Le entregué todo: las facturas falsas, los balances fraudulentos, las declaraciones inconsistentes, los 2 domicilios, el certificado de matrimonio falso que Esteban me había dado. Le expliqué la situación completa, desde el principio hasta el final, sin omitir nada. El agente revisó los papeles en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión ya no era neutral. Había en sus ojos algo parecido a preocupación genuina. «Señora, esto es extremadamente grave», dijo. «Si todo lo que está aquí se confirma, hablamos de fraude fiscal continuado, falsificación de documentos públicos, posible lavado de dinero y simulación de estado civil». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Podemos ir mucho más allá de una simple detención», respondió. «Podemos desmantelar toda su estructura». Hizo una pausa breve, midiendo sus palabras. «Pero necesito saber algo. ¿Él sospecha que usted tiene esta información?» «No lo creo», dije. «Pero me ha estado vigilando y ha hecho comentarios que suenan a amenazas». El agente asintió con gravedad. «Entonces, no podemos perder tiempo. Tenemos que actuar con precisión. No podemos darle margen para destruir pruebas ni huir». Le di la dirección de San Miguel de Piedras. Le expliqué que Esteban estaría allí el domingo, en el cumpleaños de su hijo, que esa era la oportunidad perfecta para atraparlo en su mentira frente a la familia que más protegía. «Quiero estar presente», dije. «Necesito verlo caer». El agente me observó durante unos segundos que se sintieron largos. «Es arriesgado. Mi vida ha sido una mentira durante 13 años», respondí. «Creo que me he ganado el derecho a ver cómo termina». El domingo amaneció luminoso, como si el cielo hubiera decidido no esconder nada.
Conduje hasta San Miguel de Piedras, siguiendo las indicaciones del GPS. Era un pueblo más grande de lo que imaginaba, con calles arboladas, casas de clase media y ese aire tranquilo de los lugares donde la gente se conoce y se saluda. La iglesia colonial que mi vecina había mencionado dominaba la plaza principal, blanca y silenciosa, con su campanario recortado contra el cielo. La casa de Patricia estaba en una calle residencial tranquila. Era exactamente como en las fotos. Paredes color crema, jardín con rosales, columpio de madera en el patio delantero. Había globos de colores atados a la reja. Se escuchaba música infantil desde dentro. De vez en cuando, la puerta se abría y salían niños corriendo, riendo, persiguiéndose. Me estacioné a una cuadra de distancia y esperé. A las 2 de la tarde llegó un coche que reconocí. El mismo modelo que Esteban guardaba en nuestro garaje, pero con matrícula diferente. Lo vi bajarse con una bolsa grande de regalos, sonriendo como el padre del año. Patricia salió a recibirlo con un beso. Los niños corrieron hacia él gritando, «¡Papá! ¡Papá!». Él los levantó en brazos, uno en cada lado, y entró a la casa como si ese fuera el único lugar donde existía. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Era el último hilo de duda que se cortaba. A las 3 en punto, 2 coches indistintivos aparecieron al final de la calle. Se detuvieron frente a la casa. De ellos bajaron el agente que yo conocía, 2 oficiales de uniforme y una mujer que después supe era la fiscal del caso. Me bajé de mi coche y caminé hacia ellos con pasos que no temblaban. «¿Está lista?», preguntó el agente. «Desde hace 13 años», respondí. Tocaron el timbre. Patricia abrió con una sonrisa que se congeló al ver las credenciales oficiales. Los agentes pidieron hablar con Esteban Morales Pacheco. Ella, confundida, asustada, lo llamó con voz temblorosa. Él apareció en el umbral, con un trozo de pastel en la mano, todavía masticando, todavía sonriendo con restos de crema en la comisura de los labios. La sonrisa duró exactamente 2 segundos. Cuando vio las credenciales, dejó caer el plato. El pastel se estrelló contra el suelo de baldosas con un sonido blando, obsceno. Cuando vio a la fiscal, retrocedió un paso. Y cuando me vio a mí, parada detrás de los agentes, con los brazos cruzados y la mirada fija, su rostro se transformó en algo que nunca había visto. Terror absoluto. «Camila», susurró mi nombre como si fuera una maldición. Patricia miró de él a mí sin entender nada. «¿Quién es esta mujer?», preguntó y su voz era la de alguien que siente el suelo desaparecer bajo sus pies. «Esteban, ¿qué está pasando?». Yo di un paso adelante. Mi voz salió clara, firme, sin temblor. «Patricia, me llamo Camila. Durante 13 años creí ser la esposa de este hombre. Él me organizó una boda falsa, me dio un certificado falso y me mantuvo viviendo en una mentira mientras venía aquí a jugar a la familia perfecta contigo». El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Los niños, que se habían asomado atraídos por el ruido, miraban la escena sin entender. Patricia se llevó una mano al pecho, como si intentara evitar que el corazón se le escapara. «No», susurró, «no es verdad. Dime que no es verdad». Pero Esteban no dijo nada, y su silencio era la confesión más elocuente. «Esteban Morales Pacheco», dijo el agente principal con voz oficial, «queda usted detenido para esclarecimiento de los delitos de fraude fiscal continuado, falsificación de documentos públicos, estafa agravada y simulación de estado civil. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Mientras le ponían las esposas, Esteban despertó de su parálisis. Empezó a gritar que era un error, que yo estaba loca, que todo era una conspiración, que lo dejaran explicar,
Intentó acercarse a Patricia, pero los agentes lo detuvieron. Intentó llamar a sus hijos por sus nombres, gritando que papá los quería, que papá no había hecho nada malo. Los niños lloraban, Patricia lloraba, todo era caos y ruinas. El hijo mayor dio un paso hacia Esteban con los ojos llenos de pánico. «Papá, ¿te vas a ir?», preguntó con una voz tan pequeña que me atravesó el pecho. Esteban abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Fue la primera vez que lo vi sin discurso. Y entonces me miró directamente a los ojos y escupió las palabras que llevaba guardando. «Esto es tu culpa», siseó con odio puro. «Tú lo arruinaste todo. Eras nadie, una mujer sola, patética, desesperada porque alguien la quisiera. Ni siquiera fuiste difícil de engañar. Creíste todo, porque no valías nada». El agente lo empujó hacia el coche patrulla, pero yo levanté la mano pidiéndole un momento. Caminé hacia Esteban. Despacio, sin prisa, tan cerca que podía oler su colonia mezclada con el sudor del miedo. Esa misma colonia que había impregnado mi almohada durante 13 años. «Tienes razón», dije con calma absoluta. «Fui una tonta. Creí todo lo que me dijiste, cada mentira, cada promesa vacía, cada palabra de amor que nunca sentiste». Él sonrió, creyendo que había ganado algo. «Pero hay algo que nunca entendiste de las mujeres como yo», continué, acercándome a su oído. «Las mujeres solas, las patéticas, las que no valen nada». Hice una pausa. Dejé que el silencio pesara. Guardamos recibos. La sonrisa se le congeló en la cara. Cada factura falsa, cada declaración fraudulenta, cada documento de tu empresita de mentira, todo está en manos de la fiscal. Todo. Me aparté un paso para mirarlo a los ojos. «Yo no arruiné tu vida, Esteban. Tú la construiste sobre arena. Yo solo traje la marea». Se lo llevaron sin que pudiera decir una palabra más. El coche patrulla desapareció al final de la calle, llevándose al hombre que había sido mi esposo, mi carcelero, mi mentira de 13 años. Me quedé de pie en la acera, respirando el aire limpio del pueblo, sintiendo cómo el peso de más de una década se levantaba de mis hombros. A mi espalda escuché sollozos. Me volví y vi a Patricia derrumbada en el umbral de su puerta, rodeada por sus hijos, con el mundo hecho pedazos a su alrededor. Los globos del cumpleaños seguían flotando en el jardín, absurdos y alegres en medio del desastre. Caminé hacia ella. No sabía qué iba a decir, no sabía si me iba a gritar, a culpar, a odiar. Pero cuando Patricia levantó la vista hacia mí, vi en sus ojos algo que reconocí. El mismo vacío que yo había sentido en el coche frente al registro civil. El mismo derrumbe. La misma muerte de una vida que nunca existió. «Lo siento», le dije. «Siento que hayas tenido que enterarte así. Siento no haber encontrado otra forma». Patricia sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz rota. «¿Cuánto tiempo estuviste con él?». 13 años. Creí que era mi esposo. Creí que era mi vida». Ella cerró los ojos como si esa información fuera demasiado pesada para cargarla. «Yo llevo 15», susurró. «Tenemos 2 hijos. Construí todo alrededor de él, todo. Y ahora sabes la verdad», completé. «Y con la verdad se puede empezar de nuevo. Es lo único que no nos pudo quitar». Nos miramos en silencio, 2 extrañas unidas por la traición del mismo hombre. No nos abrazamos, no hubo gestos dramáticos de reconciliación, pero algo invisible se conectó entre nosotras. Un entendimiento, un respeto mutuo por el dolor compartido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Patricia. «Él va a ir a juicio. Por el fraude, por las facturas falsas, por todo lo demás, y probablemente pasará muchos años en prisión». «Las pruebas, ¿las tenías tú?», asentí. «Las encontré hace semanas. Podría haberlo denunciado antes,
pero quería que cayera cuando más le doliera. Quería que tú supieras la verdad, aunque doliera. Patricia me miró con algo que tardé en reconocer: gratitud. Gracias, dijo, y su voz se quebró. Gracias por no dejar que siguiera viviendo en la mentira, por no dejarme seguir siendo una idiota. No eras idiota, eras una mujer que confiaba en su marido como yo, como todas las que él engañó. Antes de irme, le di mi número de teléfono. Si necesitas algo, llámame. Vamos a tener que declarar las dos en el juicio. Podemos ayudarnos. Ella asintió, guardando el papel en su bolsillo como si fuera algo valioso. Los meses siguientes fueron un terremoto continuo, pero ya no le tenía miedo a los temblores. El caso de Esteban creció como una bola de nieve rodando montaña abajo. Las facturas falsas llevaron a una red de empresas fantasma. Los fiscales descubrieron cómplices, proveedores que facturaban servicios inexistentes, contadores que miraban para otro lado. El fraude ascendía a cientos de miles de euros acumulados durante años. Fui llamada a declarar 3 veces. Cada vez entré a la sala con la cabeza alta, respondí las preguntas con claridad y salí sintiendo que otro pedazo de la mentira se desprendía de mí como piel muerta. Patricia también declaró. Nos cruzamos en el pasillo del juzgado una de esas veces. No dijimos mucho, solo un gesto de reconocimiento, una mirada que decía: seguimos aquí, seguimos de pie. La sentencia llegó 9 meses después del arresto. Esteban Morales Pacheco fue condenado a 8 años de prisión por fraude fiscal agravado, falsificación de documentos públicos y estafa continuada. El juez mencionó específicamente la simulación de vínculo matrimonial con fines de engaño sostenido, como agravante moral del caso. No estuve presente cuando leyeron la sentencia. No necesitaba verlo. Ya había visto suficiente de ese hombre para toda una vida. Un año después del arresto, vendí el apartamento donde había vivido con Esteban. No quería nada que él hubiera tocado. Con el dinero me mudé a otra ciudad, más pequeña, más tranquila, junto al mar. Encontré un trabajo modesto en una oficina de gestión administrativa. Ironías de la vida. Ahora ayudaba a otras personas a tramitar documentos oficiales, a verificar que sus certificados fueran reales. Una tarde de primavera, mientras caminaba por el paseo marítimo, recibí un mensaje de Patricia. No nos habíamos visto desde el juicio, pero intercambiábamos mensajes de vez en cuando. Hola, Camila. Quería contarte que conseguí trabajo. Es de medio tiempo en una tienda de ropa, pero es algo. Es mío. Los niños están mejor. Empezaron terapia. Yo también. A veces pienso que si no hubieras aparecido aquella tarde, seguiría viviendo en la mentira. Seguiría creyendo que tenía un marido. Ahora sé que nunca lo tuve, pero también sé que tengo algo más importante: la verdad. Y con la verdad se puede construir algo nuevo. Gracias por todo, siempre. Leí el mensaje 3 veces, sentada en un banco frente al mar. El sol se ponía sobre el agua, pintando el horizonte de naranja y rosa. Guardé el mensaje en una carpeta especial del teléfono, junto con otros recordatorios de por qué había hecho lo que hice. No me arrepentía de nada. Esa noche, en el balcón de mi nuevo apartamento, con el sonido de las olas de fondo y el olor a sal en el aire, pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que fui, la que confiaba ciegamente, la que callaba para no molestar, la que había construido su vida sobre las palabras de un mentiroso. Y pensé en la mujer que me había convertido, la que aprendió a investigar, a esperar, a actuar en el momento justo. Esteban me había quitado 13 años de mi vida. Me había robado la posibilidad de tener hijos, de construir algo real, de envejecer con alguien que me amara de verdad, pero no me había quitado lo más importante, la capacidad de levantarme. Él creyó que yo era invisible,
Creyó que nadie me buscaría si desaparecía. Creyó que podía mantenerme en las sombras mientras él vivía su vida real a 200 kilómetros de distancia. Se equivocó, porque las mujeres como yo, las que parecemos dóciles, las que guardamos silencio, las que sonreímos aunque nos duela, somos también las que observamos cada detalle, las que archivamos cada mentira, las que esperamos el momento perfecto para devolver el golpe. Él construyó 2 vidas sobre un castillo de mentiras. Yo lo derrumbé con la verdad. Esa misma noche tiré el certificado falso a la basura. No lo rompí, no lo quemé, solo lo dejé caer como algo que nunca tuvo valor. Escuché el sonido del papel al tocar el fondo del cubo y supe que ese ruido marcaba el final de una mentira. Y ahora, por primera vez en 13 años, la única vida que tengo es la mía. Y pienso vivirla completa, hasta el último día, sin pedirle permiso a nadie. Si llegaste hasta el final, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Camila. Y si quieres escuchar más historias como esta, apoya este video con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que viene será todavía más impactante.